La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información y el entretenimiento de la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras del Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, hakka y aborigen constituyentes de la sociedad multifacética de Taiwán. Escuche nuestra programación habitual en español a través de nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal. Radio Taiwán Internacional, P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en es.rti.org.tw. Plaza Pública. Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública. Estimados oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Les habla el director de este programa, Iker Izquierdo, y en esta edición vamos a comenzar una serie de programas sobre la llamada economía colaborativa y cómo se está desarrollando aquí en Taiwán con sus ventajas, sus inconvenientes y sus problemas. En esta primera edición, en este primer programa de esta serie, vamos a hablar sobre la cuestión del alojamiento en esta economía colaborativa que se ha ido imponiendo poco a poco en los últimos años en Taiwán debido a la tendencia mundial y al desarrollo sobre todo de la economía digital. El alojamiento es uno de los sectores en los que esta economía se está desarrollando bastante. También el boom del turismo ha creado plataformas de Internet en las que alquilar una casa por días para turistas, en vez del clásico alquiler por mes, con 1 o 2 años de contrato, se está empezando a imponer. Los beneficios para los dueños son innegables, pero los hoteles ven mermado su sector por esta actividad que, de hecho, en Taiwán es ilegal, pues los dueños no pagan impuestos por esta actividad. La situación para el gobierno central no es nada fácil, aunque como veremos los gobiernos regionales pues están más contentos con ello. De momento en Taiwán, como veremos, la situación no ha empezado a crear verdaderos problemas, pero no es descartable que pueda surgir algo parecido a lo que ya ocurre en algunos países occidentales. Lin es una taiwanesa de Taichung que hace unos 3 años compró 2 estudios. Siguiendo el ejemplo de algunos amigos, publicitó estos 2 estudios en una plataforma de Internet para el alquiler de apartamentos al día. Los ingresos conseguidos son notables. Lin adecentó ambos pisos con los mejores muebles para atraer a más clientes, que en su totalidad son turistas. Vamos a escuchar a Lin. Intento satisfacer las necesidades de los huéspedes. Algunos clientes me han dicho que cuando llegan quieren ir a comer esto y lo otro. Así que voy a preguntar a amigos o busco en Google para dar este servicio turístico. Al no tener demasiada experiencia, empezó fijando unos precios bastante bajos, pero con el tiempo ha ido subiéndolos y acercándose al del mercado del alquiler por días, el cual ha crecido mucho y rápido en estos 2 últimos años. Hay mucha más competencia, pues el turismo en Taiwán ha crecido también muchísimo. Ahora, Lin alquila un apartamento por 2.800 NTs al día, aunque apartamentos parecidos en el mismo edificio se alquilan a 3.700. La competencia es enorme y los hoteles no están muy contentos.
La plataforma online de anuncios de alojamiento más famosa es, sin duda, Airbnb, la cual está en todo el mundo. Se fundó en 2008 y 6 años después, en 2014, entró en Taiwán. El número de miembros de esta plataforma en la isla ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en la principal web de este tipo en la isla. Según sus propias estadísticas, hasta finales del año pasado acogían a 110.000 arrendadores y más de 310.000 alojamientos. Otro usuario de esta página es Chae, quien se dio de alta en 2016, pero su modelo es diferente al de Lin. Chae ofrece una habitación libre de su propio apartamento para alquilar por días. Chae explica que no lo hace por dinero. Solo cobro 700 NT por noche para una habitación en mi apartamento. Yo también vivo aquí, aunque no comparto toda la casa. Nunca lo he hecho con el objetivo de hacer negocio. Lo hago porque quiero conocer gente. No tengo pensado ganar mucho dinero con esto. Sin embargo, en estos dos modelos que hemos visto, pues hay alguno que es ilegal. Concretamente, el alquiler por días de un apartamento es un negocio ilegal en Taiwán, pues no pertenecen al sector del alojamiento ni tienen una licencia de este estilo perteneciente al sector turístico. El Estado no puede recabar impuestos de esta actividad. En los últimos 4 años, solo en Taipei, el gobierno ha impuesto 400 multas. Esto demuestra que las plataformas online están llenas de anuncios de actividades ilegales de alojamiento, como por ejemplo la que lleva a cabo Lin. Airbnb de Taiwán y Hong Kong señala que para muchas personas Airbnb es una forma de sobrevivir. Si el gobierno quiere prohibir esto, lo único que hará será volver a la situación anterior a el año 2008, cuando no había Airbnb y los anuncios de alquiler de apartamentos o habitaciones se hacían a través de la prensa. Ahora, con las redes sociales tan desarrolladas, los dueños utilizarán Facebook, Line o cualquier otra plataforma de este estilo de red social. Lo cierto es que antes de 2008 el alquiler nunca se hacía por días, sino que era simplemente alquiler tradicional. Y como veremos, en ciertas partes del mundo donde el turismo es masivo, el alquiler por días está empezando a sustituir al alquiler tradicional de manera masiva también, con los problemas sociales que eso acarrea. En Taiwán, de momento, el principal damnificado por Airbnb es el sector hotelero. Según la Oficina Nacional de Turismo, las estadísticas de alojamiento en el sector hotelero tradicional en Taiwán desde 2014 se han venido reduciendo progresivamente en un 1 o 2%, justo en un momento en el que el turismo se ha disparado. Sin embargo, Airbnb, aunque no está congraciado con el gobierno central, sí lo está con los gobiernos locales, los cuales están encantados de colaborar con la plataforma para atraer más turismo. De hecho, Airbnb tiene firmado un memorando de entendimiento con el gobierno del condado de Hualien, en la costa este de Taiwán. El profesor de turismo de la Universidad de Providence en Taichung, Juan Zhenzhong, advierte de que muchos residentes pueden estar en contra de los problemas que trae este tipo de actividad. Ruido, acumulación de basura, etcétera, como empieza a ocurrir, como decíamos, en algunas ciudades que son o sufren turismo masivo, como por ejemplo Tokio. Muchas comunidades de vecinos pueden reunirse y prohibir la actividad en sus estatutos si no quieren tener estos problemas. Juan también cree que actualmente esta economía colaborativa del alojamiento no es tan importante en Taiwán. El grueso del negocio sigue siendo el alquiler tradicional, pero hay una tendencia clara y señala que el ordenamiento jurídico taiwanés no está todavía preparado. Pues muy bien, hasta aquí ha llegado este programa. Espero que les haya parecido informativo, que conozcan un poco mejor la situación de esta economía colaborativa y en la próxima edición hablaremos de otras modalidades. Hasta la próxima. Adiós. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台
Plaza Pública. Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública. Estimados oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Les habla como siempre el director de este programa, Iker Izquierdo, y en esta edición vamos a seguir con la serie que comenzamos en el programa anterior sobre la llamada economía colaborativa, que ha surgido al calor del desarrollo del mundo digital y de la economía digital. Bueno, pues en el programa anterior hablábamos sobre el alojamiento y de empresas como Airbnb. En esta edición, en este programa, vamos a hablar sobre el reparto de comida a domicilio o el reparto en general de cosas a domicilio por parte de trabajadores autónomos. Es decir, no se trata de empresas que se dedican exclusivamente a la mensajería, sino de trabajadores autónomos que sobre todo pues funcionan en el mundo del reparto de comida a domicilio. Esto, pues siempre ha existido, sobre todo en un sitio como Taiwán, pero con ciertas restricciones porque no todos los locales de comida pues tienen este servicio. De hecho, solo algunos y con ciertas limitaciones como un pedido mínimo. Bueno, pues ahora, gracias a las plataformas de Internet como por ejemplo Uber Eats o como por ejemplo Foodpanda, pues muchos establecimientos se pueden adherir a esta plataforma de Internet en la que los repartidores ya no tienen por qué ser trabajadores del propio negocio de comida, sino que trabajan en esa plataforma de manera autónoma, con lo cual cada vez que hay un pedido por esa plataforma, pues ellos pueden acudir al restaurante y enviar después la comida a casa del que la ha pedido, y todo ello por medio de una aplicación con la que se hacen estas gestiones por medio del teléfono móvil. Bueno, pues cada vez hay más de estos repartidores autónomos en todo el mundo, pero también en Taiwán, y quizás el problema esté en que a pesar de que puede haber pues buenos ingresos, sin embargo, no hay un marco legal que regule a estos trabajadores, igual que no lo había con el caso de Airbnb, y claro, pues muchos no tienen ni seguro médico ni seguro de desempleo o seguro contra accidentes, por ejemplo, a los que van en moto o en bicicleta. En fin, que este es otro problema que no solo el gobierno de Taiwán, sino gobiernos de todo el mundo, pues tienen que empezar a tratar de manera legal. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy en este programa. Uno de estos repartidores es el señor Chen, de 35 años, bastante joven, que es repartidor de comida a domicilio por medio de una de estas plataformas de llamada economía colaborativa. Él más o menos se mueve por la zona del distrito este de Taipei y cuenta que trabajan en un área de 5 kilómetros a la redonda, es decir, que los clientes que están en ese área de 5 kilómetros a la redonda hacen un pedido a través de la aplicación móvil y entonces ellos sí pueden enviarla. Sin embargo, siempre ocurre por ejemplo, pues en festivos donde hay quizás menos repartidores, pero sobre todo en el festivo de Año Nuevo Chino, donde mucha gente, sobre todo si hace mal tiempo como ha sido este año, pues se multiplican estos pedidos de comida a domicilio, pues puede ocurrir que haya demasiados pedidos y que se salgan de la zona de reparto de algunos de estos trabajadores autónomos, como el señor Chen, que se vio atraído a este servicio pues debido a falta de trabajo en otras áreas y al hecho de ser pues una manera autónoma y libre de ir consiguiendo unos ingresos todos los días. El área en el que operamos y damos servicio de entrega de comida es de 5 kilómetros.
Si un cliente no está dentro de este radio, está en Shellin y nosotros estamos en el distrito este y justo voy a volver a casa después de trabajar, entonces puedo hacer ese último envío, pues vivo en Shellin. Muchos trabajadores quizás trabajan a tiempo parcial en esta actividad, pues quizás en un día pueden hacer hasta $1.500 taiwaneses y muchos solo necesitan pues 4 días al mes para sacarse unos 6.000 o incluso en los mejores días hasta $7.000 taiwaneses, lo cual pues para solo 4 días está bastante bien y sacan unos ingresos extra. El problema de estas actividades de los trabajadores autónomos de reparto a domicilio pues es que muchos quizás le dedican mucho más tiempo que solo 4 o 5 días al mes y hasta el punto de que su subsistencia, por decirlo así, también depende de esta actividad. Ahora bien, el problema viene con los seguros, por ejemplo, de accidente o el seguro médico para los que no tienen un trabajo aparte. Y es que no hay ninguna ley que les exija tener un seguro. Y si estos trabajadores van en moto y no tienen ningún seguro, o van en bici y no tienen ningún seguro y tienen un accidente, pues no hay nada que les cubra. Uber Eats es una de las principales plataformas, como decíamos, que utilizan este servicio en el que dan servicio a los trabajadores autónomos y de reparto y ellos dicen que evidentemente no son sus empleadores, con lo cual no les pueden exigir un seguro o que se hagan un seguro, tampoco ellos se lo pueden dar, con lo cual pues lo que hacen es intentar animarles a ello. Así lo contaba la directora general regional de Uber Eats en Taiwán, Pan Ruilian. Les animamos a que contraten su propio seguro. De esta manera tiene más garantías. Tratamos de establecer una comunicación con los empleados autónomos. No son empleados, con lo que no podemos obligarlos a tener seguro, pero intentamos convencerles de que lo contraten. Intentamos también hablar con los proveedores para conseguir mejores tarifas y que consideren seriamente la cuestión. El problema viene sobre todo para aquellos que son más dependientes de este tipo de trabajo para su subsistencia mensual, ya que, como decíamos, pues no hay marco legal que regule si son realmente trabajadores, si son empleadores que se emplean a sí mismos, es decir, si son empresas autónomas, con lo cual no está nada claro todo lo que tienen que supuestamente hacer. El Ministerio de Trabajo está considerando la posibilidad de establecer un marco en el que se obligue a este tipo de trabajadores a tener un seguro mínimo, pero en el que las condiciones para acceder a él sean más fáciles y más rápidas. Pero todavía está en consideración, con lo que veremos si finalmente se aprueba. En cualquier caso, hasta aquí ha llegado este programa y esta serie dedicada a la economía colaborativa en Taiwán, sus efectos, sus ventajas y sus problemas. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido un poco más sobre esta situación en Taiwán y nos vemos en la próxima edición de Plaza Pública aquí en RTI en español.
Aprender chino mandarín nunca fue tan fácil y entretenido. Degusta cada semana una pequeña ración de trazos chinos y saborea su dulzura sin atragantarte. Acomódate y acompáñanos en esta distendida conversación sobre pronunciación, entonación, origen de caracteres y usos del chino mandarín. Maider Gómez y Andrea Wang en Café con Trazos. Estimados oyentes de RTI, bienvenidos una ocasión más a Café con Trazos. Soy Maider Gómez y aquí está mi compañera Andrea Wang. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Maider. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, en la siguiente edición vamos a introducir un verbo que nos será de mucha utilidad, hay que decir. Funciona como verbo principal, pero sobre todo como verbo auxiliar. Los verbos auxiliares son muy importantes porque en chino también pueden expresar obligación, posibilidad o deseo, como lo es en este caso en concreto. Eso es, y hoy vamos a aprender cómo utilizar este verbo, bien como verbo principal, pero sobre todo como verbo auxiliar. Lo primero, vamos a aprender a pronunciar y a entonar bien los dos caracteres que componen el verbo gustar, que es el verbo que vamos a aprender hoy. Muy bien, gustar en chino se dice xi huan. En pinyin, X-I-H-U-A-N se escribe. Si bien el sonido de la X china no la tenemos exactamente igual que en español, no es tan difícil de pronunciar. Xi. XI se pronuncia xi. Es además tercer tono, xi. Por otra parte tenemos Juan, que se escribe H-U-A-N. Algo interesante de la pronunciación de este carácter es que cada vez que veamos la H, la tenemos que pronunciar de la siguiente manera. Es como si fuera una J muy, muy ligera. Eso es. Podemos usar, por ejemplo, el nombre Juan para ver la diferencia entre la J española y la H china. Sí, el nombre Juan en español se pronuncia con la J española como la pronunciamos habitualmente. En chino, H-U-A-N sería muy parecido al nombre Juan en español, pero más ligero. Además, hay que tener en cuenta que se trata del primer tono, así que lo entonaríamos de la siguiente manera. Juan, Juan. Perfecto. Bueno, pues ahora ya sabemos cómo pronunciar y entonar el verbo gustar. Tras una breve pausa, comenzaremos con algunos de sus usos más comunes. Bueno, antes de dar comienzo con los ejemplos, quizás sería interesante que explicáramos con qué idea está relacionado el carácter xi, del que a su vez salen otras palabras relacionadas con su significado, ¿verdad? Por supuesto. Xi en chino está relacionado con estar encantado, contento. Por eso de este carácter inicial se derivan otras palabras relacionadas como por ejemplo xi le, que significa gozo. Xi hao, algo que te gusta hacer, o una preferencia tuya. Xi jiu significa recepción de boda, porque una boda es una ocasión por la que estar feliz y contento. Así que, como ven, el carácter xi tiene una acepción positiva. Bueno, pues comenzamos por utilizar el verbo xi huan como verbo principal. Si queremos decir, por ejemplo, tú me gustas, ¿cómo lo diríamos en chino? 我喜欢你. 我, pronombre personal yo. 喜欢es el verbo gustar. 你, pronombre personal tú. 我喜欢你. Hay que tener en cuenta que en chino el sujeto de la acción para gustar es yo, por tanto yo va al principio de la frase. Vamos a construir el mismo ejemplo pero a la inversa. Yo te gusto. 你喜欢我. 你, pronombre personal tú. 喜欢, verbo gustar. 我, pronombre personal yo. 你喜欢我. Yo te gusto. Esto mismo que acabas de decir, 你喜欢我, podríamos hacer su pregunta correspondiente. Por ejemplo, ¿te gusto?
你喜欢我吗? Solo tendríamos que añadir la partícula interrogativa ma al final, porque se trata de una pregunta con respuesta afirmativa o negativa. 你喜欢我吗? A continuación, vamos a aprender a utilizar el verbo gustar como verbo auxiliar. Al igual que en español, iría primero el verbo auxiliar y luego el verbo principal, seguido del complemento que queramos utilizar. Por ejemplo, si quiero decir me gusta beber té, ¿cómo lo diríamos en chino? 我喜欢喝茶. 我, pronombre personal yo. 喜欢, verbo auxiliar gustar. 喝, verbo principal beber. 茶 té. 茶. 我喜欢喝茶. Si lo que me gusta es beber café, cambiaríamos té por café. ¿Cómo quedaría la frase? 我喜欢喝咖啡. Café se dice咖啡. 我喜欢喝咖啡. En base a lo que acabamos de decir, podríamos construir su pregunta correspondiente. Por ejemplo, ¿qué te gusta beber? 你喜欢喝什么? 你, pronombre personal tú. 喜欢, verbo auxiliar gustar. 喝, verbo principal beber. 什么, partícula qué. 你喜欢喝什么? El orden de la pregunta es más sencillo de lo que parece. Si la respuesta es, por ejemplo, 我喜欢喝咖啡, es decir, me gusta beber café, aquí lleva el sujeto, el verbo y el objeto directo, la pregunta se construiría exactamente en el mismo orden, solo que sustituiríamos el complemento directo, café en este caso, por la partícula que. Y por supuesto cambiaríamos el pronombre personal también. Vamos a hacer este pequeño diálogo, Andrea. ¿Qué te gusta beber? 你喜欢喝什么? Me gusta beber café. 我喜欢喝咖啡. Con el verbo principal comer, que se dice 吃, podríamos crear este mismo diálogo. ¿Qué te gusta comer? 你喜欢吃什么? Me gusta comer helado. 我喜欢吃冰淇淋. 我, pronombre personal yo. 喜欢, verbo auxiliar gustar. 吃, verbo principal comer. 冰淇淋, helado. Muy bien. Bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy hemos introducido el verbo gustar, bien en su forma principal y auxiliar. Como verbo principal funciona exactamente igual que el resto. Sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, tú me gustas. 我喜欢你. Y en su forma de auxiliar, por ejemplo, hemos aprendido a decir me gusta beber café. 我喜欢喝咖啡. Me gusta beber té. 我喜欢喝茶. Y su versión en pregunta, por ejemplo, ¿qué te gusta beber? 你喜欢喝什么? Me gusta beber café. 我喜欢喝咖啡. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperemos que hayáis disfrutado y, como siempre, os esperamos en la próxima edición de Café con Trazos. No nos falléis. Hasta la próxima. Adiós. 台湾之音传到全世界，永远的关怀，你上心爱的电台。